Cuando Lucía Ferrer abrió aquella mañana fresca de octubre el pequeño puesto de comida casera que regentaba su madre en una esquina del mercado de Triana en Sevilla, no podía imaginar que aquella sería la jornada más extraordinaria de su vida. Tenía 26 años. Llevaba 6 años ayudando a su madre Carmen a llevar adelante el negocio familiar después de que su padre hubiera muerto de un derrame cerebral. Y aquella mañana esperaba como cada día al anciano del bastón. Llevaba casi un año dándole gratis un plato caliente de potaje o cocido andaluz al señor mayor que aparecía cada mañana en su puesto con la ropa raída, la barba blanca descuidada y el bastón gastado por el uso, sin pedirle nunca un solo céntimo a cambio. Su madre Carmen, al principio, había protestado por aquellos platos regalados, diciendo que ellas mismas apenas tenían para comer, pero después de ver al anciano comer cada bocado, como si fuera el último de su vida, había aceptado callando que su hija tenía la razón. Lo que ninguna de las dos podía sospechar era que aquella mañana específica, en lugar del anciano caminando despacio con su bastón por la calle Castilla, lo que iba a aparecer delante de su puesto sería una SUV negra blindada de 200.000 euros, con 4 guardaespaldas vestidos de oscuro y un abogado que llevaba en sus manos una carpeta de cuero negro, con el sello de uno de los bufetes más prestigiosos de toda España. Y lo que aquel hombre estaba a punto de revelarle a Lucía sobre la verdadera identidad del anciano, al que ella había estado alimentando, cambiaría completamente el destino de su familia para siempre. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Lucía Ferrer tenía 26 años y había aprendido demasiado pronto en su vida que el destino no siempre reparte las cartas con justicia. Había nacido en el barrio de Triana de Sevilla, en una familia humilde de comerciantes que durante 3 generaciones había mantenido un pequeño puesto de comida casera en el mercado tradicional de la zona. Su abuela Esperanza había sido la fundadora del negocio en los años 50. Su padre, Antonio, lo había heredado y modernizado durante 40 años. Y ahora era su madre Carmen quien intentaba mantenerlo vivo después de la tragedia familiar. Su padre Antonio Ferrer había sido un hombre extraordinario, conocido en todo el barrio de Triana por su generosidad legendaria, por su sentido del humor inagotable, por su capacidad de servir el mejor cocido andaluz que se podía comer en toda Sevilla. Antonio había muerto hace 6 años de un derrame cerebral fulminante mientras preparaba las ollas a las 5 de la mañana, dejando a Carmen viuda con una hija adolescente y un negocio que apenas conseguía mantener a flote a la familia. Lucía había abandonado entonces sus estudios de trabajo social en la Universidad de Sevilla para ayudar a su madre con el puesto. Era una joven inteligente, sensible, con unos ojos castaños profundos y una larga melena oscura que generalmente llevaba recogida en una trenza para trabajar en el puesto. Tenía el carácter dulce de su padre y la fortaleza silenciosa de su madre, una combinación que la había convertido en el alma del pequeño negocio familiar. El puesto de comida casera Ferrer, como se llamaba oficialmente, ofrecía cada día platos tradicionales sevillanos a precios populares: potaje de garbanzos, cocido andaluz, gazpacho, salmorejo, pringá, arroz con bacalao. Los precios eran modestos para que las familias trabajadoras del barrio pudieran permitirse comer algo caliente al mediodía. El margen de beneficio era pequeño, las jornadas largas, pero Lucía y Carmen habían conseguido mantener el negocio funcionando contra todos los pronósticos. La situación económica de la familia Ferrer era difícil pero digna. Vivían en un piso modesto en la calle Castilla de Triana, alquilado por 600 euros mensuales. Tenían justo lo suficiente para los gastos básicos, pero rara vez podían permitirse algún lujo. Carmen necesitaba medicación para una afección cardíaca que la pensión de viudedad apenas cubría parcialmente. Lucía soñaba con poder retomar algún día sus estudios universitarios, pero parecía un sueño cada vez más lejano. Y sin embargo, a pesar de todas las dificultades, Lucía nunca había perdido la capacidad de dar a los demás. Su padre Antonio le había enseñado desde pequeña que la verdadera medida de una persona no estaba en lo que tenía, sino en lo que era capaz de compartir
incluso cuando tenía poco. Y Lucía había hecho de aquella lección la guía silenciosa de su vida. Hace un año, una mañana fría de noviembre en la que Lucía estaba abriendo el puesto a las 7:30 de la mañana, se había fijado por primera vez en el anciano del bastón. Era un hombre delgado, de unos 75 años, vestido con una camisa marrón visiblemente rasgada en varias zonas, pantalones desgastados y zapatos viejos. Tenía una barba blanca descuidada que llegaba hasta el pecho, las manos huesudas marcadas por años de trabajo, y caminaba apoyándose pesadamente en un bastón de madera oscura tallado a mano. Lucía lo había observado durante varios días sin acercarse. El anciano llegaba siempre alrededor de las 8:15, caminaba lentamente por la calle Castilla. Se quedaba parado a unos metros del puesto, observando los platos calientes humeantes con una expresión que Lucía reconocía perfectamente. La expresión del hambre disimulada con dignidad. Una mañana, el anciano se acercó tímidamente al puesto. Lucía lo recibió con la sonrisa profesional que reservaba para todos los clientes. El hombre preguntó con voz tranquila pero apenada cuánto costaba el potaje de garbanzos. Lucía le dijo el precio, 3,50 euros. El anciano sacó de su bolsillo varias monedas pequeñas, las contó 2 veces y se dio cuenta de que tenía apenas 2,20 euros. Le dio las gracias a Lucía, le pidió disculpas por haberle hecho perder tiempo, y empezó a alejarse caminando despacio con su bastón. Lucía no pudo permitir que se marchara. En aquel momento, sin pensarlo 2 veces, salió del puesto con un plato lleno de potaje caliente, un trozo grueso de pan recién hecho y un vaso de agua. Llamó al anciano que se había detenido en la esquina. Le dijo que había preparado de más aquella mañana y que no quería tirarlo a la basura. Le pidió por favor que se lo comiera, porque la comida casera no se podía desperdiciar. El anciano la miró durante varios segundos en silencio. Sus ojos azules, profundos y serenos, parecían leer dentro de Lucía con una intensidad que ella no había experimentado nunca antes. Aceptó finalmente el plato con manos temblorosas y se sentó en el escalón cercano para comer. Lucía lo observó disimuladamente desde dentro del puesto. El anciano comía despacio, masticando cada bocado con verdadero placer, deteniéndose entre cucharadas para apreciar el sabor del potaje como si fuera la comida más exquisita del mundo. Cuando terminó, el anciano se acercó al puesto a devolver el plato vacío. Le dio las gracias a Lucía con una formalidad que sorprendió a la joven. Le dijo que aquel potaje había sido el mejor que había probado en muchos años, y le prometió que volvería al día siguiente para pagarle cuando tuviera el dinero. Lucía le respondió con una sonrisa amable que no se preocupara, que el potaje había sido un regalo, y que si quería podía volver cualquier día que tuviera hambre. Aquella simple conversación había sido el inicio de una rutina que duraría casi un año entero. Cada mañana, alrededor de las 8:15, el anciano del bastón aparecía en el puesto. Lucía le preparaba un plato caliente, le servía pan, agua y a veces algún dulce sencillo. El anciano siempre intentaba pagar, ofreciendo las pocas monedas que llevaba, y Lucía siempre rechazaba el dinero con educación. Con el tiempo, las visitas matutinas del anciano se habían transformado en algo más que actos de caridad. Lucía y el anciano habían empezado a hablar regularmente durante los pocos minutos que duraba el desayuno improvisado en el escalón cercano al puesto. El anciano se presentó simplemente como don Hipólito. Le contó a Lucía que había sido marino mercante durante toda su vida joven, que había viajado por todo el mundo, que conocía puertos en Singapur, Cabo de Buena Esperanza, Buenos Aires y Yokohama. Don Hipólito hablaba con una elegancia sorprendente para alguien que aparentemente vivía en la calle. Conocía la literatura clásica española, podía citar versos de Antonio Machado de memoria, había leído a Cervantes en su versión completa. Sus manos, aunque enrojecidas por el frío y la falta de cuidados, mostraban gestos refinados cuando sostenía la cuchara para comer. Lucía notaba todos aquellos detalles, pero respetaba la privacidad del anciano sin hacerle preguntas indiscretas. Había aprendido de su padre Antonio
que cada persona tenía derecho a contar su propia historia cuando estuviera preparada, no antes. Y don Hipólito, en aquellos pocos minutos diarios, le contaba poco a poco sobre su pasado en el mar, pero nunca sobre su presente. Pasaron las semanas, los meses, las estaciones del año. Pasó el invierno con sus mañanas heladas. Pasó la primavera con las flores de los naranjos del barrio. Pasó el verano sevillano con sus calores agobiantes que Lucía soportaba sirviendo gazpacho fresco al anciano que aparecía cada mañana puntual con su bastón. Carmen, la madre de Lucía, había observado al principio con preocupación las raciones gratis que su hija daba a aquel hombre desconocido. Le había dicho varias veces que tuvieran cuidado, que las cuentas del negocio eran ya bastante apretadas. Pero después de varios meses de ver a don Hipólito comer cada bocado con tanta gratitud silenciosa, Carmen había aceptado callando que su hija tenía razón. Incluso había empezado a guardarle al anciano las mejores tajadas de carne del cocido, sin decirle nada a Lucía, pero como gesto silencioso de aprobación. Durante todos aquellos meses, Lucía nunca supo dónde vivía don Hipólito. Una vez le había preguntado si tenía un sitio donde dormir, y el anciano le había respondido con una sonrisa serena que tenía donde refugiarse, que no debía preocuparse por él. Lucía había respetado aquella respuesta, aunque secretamente sospechaba que el anciano vivía en algún rincón del barrio, durmiendo a la intemperie. Algunas mañanas había llegado al puesto con las ropas mojadas por la lluvia nocturna. Otras veces tenía las manos hinchadas por el frío. Pero entonces, hace exactamente 3 semanas, don Hipólito había dejado de aparecer. La primera mañana que el anciano no apareció, Lucía pensó simplemente que tendría algún problema temporal. Tal vez se había resfriado. Tal vez había necesitado ir a alguna gestión administrativa. Esperó hasta las 11, preparando el plato matutino que le tenía siempre reservado, y finalmente lo regaló a una madre joven con 2 niños pequeños que pedía limosna en la esquina. La segunda mañana Lucía empezó a preocuparse. Don Hipólito había aparecido cada día durante casi un año entero sin faltar nunca, incluso bajo lluvias torrenciales o calor extremo. Su ausencia repetida no podía ser una simple coincidencia. La tercera mañana, Lucía empezó a buscarlo. Salió del puesto durante el horario de menor actividad y caminó por las calles cercanas del barrio de Triana, preguntando si alguien lo conocía o lo había visto. Preguntó a los comerciantes vecinos, a los policías municipales, a los voluntarios de la parroquia de Santa Ana. Nadie sabía nada de don Hipólito. Era como si el anciano hubiera desaparecido completamente del barrio. Lucía continuó buscándolo durante las semanas siguientes. Caminó por los rincones donde sabía que dormían algunas personas sin hogar de la zona. Preguntó en los albergues sociales del Ayuntamiento de Sevilla. Llamó incluso al Hospital Virgen del Rocío, preguntando si habían ingresado a algún anciano con las características de don Hipólito. La respuesta fue siempre negativa. Carmen veía a su hija cada día más preocupada, y le decía que tal vez el anciano simplemente se había marchado a otra ciudad, que aquellas personas que vivían en la calle a menudo se desplazaban sin avisar, que Lucía tenía que aceptar que no podía controlar el destino de todos. Lucía asentía con la cabeza, pero por dentro sentía que algo terrible había sucedido. Don Hipólito no era el tipo de persona que se marchaba sin decir adiós. Después de 3 semanas sin noticias, Lucía empezó a resignarse tristemente, a pensar que probablemente don Hipólito había muerto en algún rincón solitario de Sevilla. Lloró aquella noche en su habitación, pensando que ojalá lo último que el anciano había recibido del mundo había sido el plato caliente que ella le había dado la última mañana en que se vieron. Continuó con su rutina, abriendo el puesto, sirviendo a los clientes habituales, ayudando a su madre, pero el recuerdo del anciano del bastón la acompañaba cada mañana cuando pasaba delante del escalón vacío donde él había desayunado durante un año. Hasta que aquella mañana específica de octubre, cuando Lucía estaba abriendo el puesto a las 7:30 como cada día, escuchó el ruido inconfundible de un vehículo de gran tamaño deteniéndose en la calle Castilla. Lucía levantó la vista del puesto y se quedó completamente paralizada al ver lo que estaba pasando delante de ella.
Una SUV negra blindada. Mercedes último modelo se había aparcado en mitad de la calle Castilla, ocupando 2 plazas de aparcamiento. De los asientos traseros bajó un hombre joven de unos 40 años, vestido con un traje italiano impecable de color gris perla, zapatos de cuero brillantes y reloj suizo que valía probablemente más que todo el negocio de la familia Ferrer. El hombre fue acompañado por 4 guardaespaldas profesionales vestidos con trajes oscuros, claramente entrenados, con auriculares discretos en las orejas. Los 4 permanecieron junto al vehículo mientras el hombre del traje gris perla caminaba con paso decidido hacia el puesto de comida casera Ferrer, llevando una carpeta de cuero negro en las manos. Carmen, que estaba dentro del puesto preparando las ollas matutinas, salió a la calle al escuchar el ruido del vehículo. Las 2 mujeres miraban al hombre acercarse con una mezcla de curiosidad y temor. Pensaron que tal vez había alguna inspección municipal, o algún problema con los permisos del negocio, o cualquier otra complicación legal que podían tener. El hombre llegó al puesto con educación extrema. Se presentó como don Federico Aldama, abogado del despacho Aldama, Quintana y Asociados. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid, especializado en derecho patrimonial y sucesiones. Preguntó educadamente si estaba hablando con la señorita Lucía Ferrer Domínguez, hija de don Antonio Ferrer y doña Carmen Domínguez, residente en la calle Castilla número 36 del barrio de Triana. Lucía confirmó nerviosamente que era ella. Don Federico les pidió permiso para entrar en el puesto y conversar con la familia en privado, sobre un asunto de extrema importancia. Carmen y Lucía intercambiaron miradas de incredulidad, pero le invitaron a pasar. El abogado se sentó en una pequeña silla de madera del puesto, abrió su carpeta de cuero y empezó a explicarles una historia que ni Lucía ni su madre podían haber imaginado nunca. Don Hipólito Vargas Aldama, el anciano que había estado desayunando gratis en el puesto durante casi un año entero, no era ninguna persona sin hogar como Lucía siempre había pensado. Era uno de los hombres más ricos de Andalucía, expropietario de Vargas Naviera, una empresa de transporte marítimo internacional que había fundado en los años 60 y que había vendido hace 5 años a un consorcio internacional por 350 millones de euros. Don Hipólito tenía 76 años, había sido empresario marítimo durante toda su vida, viajando efectivamente por los puertos del mundo entero, como él le había contado a Lucía, pero como armador y propietario de los barcos, no como marino simple. Era viudo desde hacía 7 años, sin hijos biológicos. Vivía solo en una mansión espectacular en el barrio de El Porvenir, una de las zonas más exclusivas de Sevilla. Hace un año exacto, don Hipólito había sufrido una crisis personal profunda. Había caído en una depresión severa, relacionada con la sensación de que su vida ya no tenía sentido, que el dinero le había aislado completamente del mundo real, que ya nadie a su alrededor lo veía como persona sino solo como cuenta bancaria. Había decidido entonces hacer algo extraordinario y peligroso. Se había vestido con ropas viejas que había guardado de sus tiempos jóvenes de marino, se había dejado crecer la barba, había salido de su mansión sin avisar a nadie, y se había puesto a recorrer los barrios humildes de Sevilla para observar si todavía existía la bondad sincera en la sociedad española. Y entre todos los lugares donde había estado, entre todas las personas que había encontrado, solo una mujer durante todo aquel año le había tratado realmente como ser humano, sin saber quién era él. Solo una mujer le había dado de comer gratis durante meses, sin esperar absolutamente nada a cambio. Esa mujer era Lucía Ferrer. Don Federico Aldama continuó explicando con creciente emoción, mientras Lucía y Carmen escuchaban con lágrimas rodando por sus mejillas. Don Hipólito había vuelto a su mansión de El Porvenir hace 3 semanas, después de tomar la decisión más importante de su vida. Había llevado un diario meticuloso de todos los gestos de bondad que Lucía le había hecho durante aquel año entero, anotando cada plato gratuito, cada conversación cordial, cada gesto amable.
Pero la noticia más triste llegó después. Don Hipólito había vuelto a su casa porque su salud se había deteriorado dramáticamente durante el último mes. Tenía un cáncer de pulmón muy avanzado que él mismo había decidido no tratar agresivamente, aceptando su mortalidad con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para entender los ciclos de la vida. Los médicos le habían dado entre 2 y 4 meses de vida. Don Hipólito había usado aquellas semanas finales para reorganizar completamente su testamento. Sin hijos biológicos ni herederos directos, había decidido distribuir su fortuna de la manera que considerase más justa. Don Federico sacó entonces el documento principal de la carpeta. Era el Nuevo Testamento de don Hipólito Vargas Aldama, firmado y registrado oficialmente hace 3 días. El testamento establecía varias decisiones extraordinarias. Don Hipólito había creado una fundación a su nombre dotada con 80 millones de euros, dedicada exclusivamente a ayudar a vendedores de mercados tradicionales en toda Andalucía, con dificultades económicas, a financiar reformas de los puestos antiguos, a apoyar a familias humildes con miembros enfermos crónicos. La fundación se establecería con sede principal en el mercado de Triana. Había dejado 15 millones de euros directamente a Lucía Ferrer como reconocimiento personal por su bondad demostrada durante un año entero. Había nombrado a Lucía presidenta vitalicia de la nueva fundación, con un salario anual de 200.000 euros y plena autoridad para decidir cómo distribuir los fondos. Y había dejado 15 millones adicionales a Carmen Ferrer, la madre, para garantizar el bienestar de la familia que había hecho posible aquellos meses de redescubrimiento humano. Don Federico terminó leyendo la última parte del testamento. Don Hipólito había escrito personalmente una carta para Lucía que el abogado debía entregarle aquel día. Le entregó un sobre crema con el nombre de Lucía, escrito en una caligrafía elegante de marino, acostumbrado a escribir bitácoras durante décadas. Lucía abrió el sobre con manos temblorosas. La carta era corta. En ella, don Hipólito le agradecía a Lucía cada uno de los platos calientes que le había servido durante un año entero. Le decía que durante aquellos meses ella le había recordado por qué la vida valía la pena ser vivida, cuando él pensaba que ya no había nada bueno que esperar del mundo. Y le pedía que aceptara aquella herencia no como un pago por sus gestos, porque la bondad genuina nunca podía pagarse, sino como su manera de continuar dando platos calientes a otras personas humildes a través de las manos de la mujer que él consideraba más rica de corazón que cualquier multimillonario que él había conocido en 76 años de vida. Don Hipólito Vargas Aldama falleció 2 meses después de aquella mañana en el mercado de Triana. Lucía pudo conocerlo durante aquellos 2 meses, ahora no como el anciano del bastón, sino como la persona que iba a continuar su legado. Hablaron durante horas sobre sus vidas, sobre sus sueños, sobre los proyectos que la fundación podría apoyar. Don Hipólito había muerto en su mansión, rodeado de su nuevo equipo de cuidadores, y con Lucía sentada a su lado sosteniendo su mano hasta el último suspiro. 3 años han pasado desde aquella mañana de octubre en que una sub de lujo se detuvo delante del puesto de comida casera Ferrer en el barrio de Triana. Y la vida de Lucía Ferrer se ha transformado de maneras que ella nunca habría imaginado. Lucía dirige ahora la Fundación Don Hipólito Vargas desde una pequeña oficina situada justo encima del mercado de Triana, en un edificio que ella misma compró y reformó, respetando la arquitectura tradicional sevillana. La fundación ha ayudado durante estos 3 años a más de 600 vendedores de mercados tradicionales de toda Andalucía a modernizar sus puestos sin perder la esencia tradicional. Ha financiado tratamientos médicos a más de 2.000 familias humildes con miembros enfermos crónicos. Ha apoyado los estudios universitarios de 100 jóvenes sin recursos del barrio de Triana. Lucía ha conseguido también retomar sus estudios. Ha terminado finalmente trabajo social en la Universidad de Sevilla, graduándose con las mejores notas de su promoción. Va a la facultad por las mañanas y dirige la fundación por las tardes, con la energía renovada de quien ha encontrado finalmente su propósito real en el mundo. Carmen
la madre de Lucía. Sigue trabajando en el puesto familiar del mercado, pero ahora con 2 ayudantes, pagadas por la fundación, que han transformado completamente el ritmo de trabajo. El puesto sigue ofreciendo los mismos platos tradicionales sevillanos, pero ahora también ofrece cada mañana 10 raciones gratuitas para personas en situación de necesidad. Es una tradición que Lucía estableció en memoria de don Hipólito, una tradición que ha sido imitada después por otros puestos del mercado. A veces, cuando Lucía camina por la calle Castilla de Triana en las primeras horas de la mañana, pasa delante del escalón donde don Hipólito desayunaba cada día con su bastón apoyado en la pared. Saca de su bolso el bastón tallado a mano que el anciano le había dejado como recuerdo personal en su testamento. Lo mira durante unos minutos y recuerda cada uno de los platos calientes que ella le había entregado, y entiende, después de todos estos cambios, que la lección más importante de su vida fue la que su padre Antonio le había enseñado siendo ella una niña pequeña, que la verdadera riqueza nunca se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de compartir con generosidad, que cuando alguien da sin esperar nada a cambio, sin importarle quién esté recibiendo, está sembrando semillas en jardines que el universo encuentra siempre la manera de hacer florecer. Esta es la historia de Lucía, de don Hipólito, y de un año entero de potajes compartidos en una esquina del barrio de Triana de Sevilla. La historia de una joven humilde que entendió sin saberlo que la bondad no se pregunta a quién va dirigida. La historia de un anciano millonario que se vistió de pobre para descubrir si todavía existía la generosidad sincera en el mundo. La historia de cómo a veces los gestos más pequeños, los más silenciosos, los hechos sin esperar nada a cambio, son exactamente los que pueden cambiar destinos enteros. Y la historia de cómo el universo, cuando alguien siembra bondad genuina, encuentra siempre la manera de hacer florecer esas semillas en jardines que ni siquiera podíamos imaginar. Si esta historia te ha recordado que cada pequeño gesto de bondad importa, que nunca sabemos quién es realmente la persona necesitada que tenemos delante, y que las verdaderas recompensas del corazón generoso llegan siempre en los momentos más inesperados, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si deseas apoyar a quienes dedican su tiempo a traerte historias como esta, historias que celebran la bondad silenciosa, la generosidad sin condiciones y la justicia poética del destino, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través de aplausos aquí abajo. Cada muestra de cariño nos permite seguir creando relatos que inspiran y emocionan. Gracias por quedarte hasta el final.